El restaurante estaba lleno cuando la anciana sorda entró, mirando de un lado a otro, intentando llamar a alguien con gestos cortos y tensos. Nadie se detuvo. Dos meseros pasaron por ella como si fuera invisible. Uno murmuró sin esconder la molestia: «Ella estorba todos los días». La mujer intentó tocar el brazo del gerente para pedir ayuda. Él apartó la mano con impaciencia. «Señora, por favor, no se quede en medio». El rostro de la anciana se desmoronó. Intentó volver a hacer señas, los movimientos nerviosos, casi suplicando. Nada. Clara estaba atendiendo una mesa cuando notó la angustia. Dejó la bandeja en el mostrador sin pensarlo dos veces y caminó hacia la anciana. Los compañeros intercambiaron miradas de desaprobación. Clara se detuvo frente a ella y señaló con calma: «¿Qué necesita?». La reacción de la mujer fue inmediata. Sus ojos se llenaron de alivio, como si por fin hubiera encontrado a alguien en medio del caos. Respondió rápido con las manos, como quien teme perder la única oportunidad de ser comprendida. Antes de que Clara descifrara todo, una voz firme interrumpió: «¿Por qué estás tocando a mi madre?». Arthur, el millonario conocido en el restaurante, se acercó con expresión dura. Analizó a Clara de arriba abajo, como si estuviera haciendo algo indebido. Todo el salón quedó en silencio. La tensión era evidente. La anciana intentaba hacer señas a su hijo, pero él no la miraba. Solo miraba a Clara. Clara llevaba casi 3 años trabajando en aquel restaurante. Era un lugar sofisticado, frecuentado por turistas y ejecutivos, en el centro de una ciudad estadounidense muy concurrida. Para ella, sin embargo, el ambiente era más una lucha diaria que un sitio elegante. Trabajaba largas horas, ganaba poco, y la trataban como si fuera fácilmente reemplazable. Los compañeros rara vez la apoyaban. El gerente solo le hablaba para exigir más rapidez. Muchos clientes ni levantaban la vista cuando ella servía la mesa. Aún así, Clara mantenía la postura, porque necesitaba el empleo para pagar el alquiler y enviar parte del dinero a su tía, la única familia que tenía. Arthur, por otro lado, era el tipo de cliente que todos temían. Joven, rico y siempre ocupado. Aparecía pocas veces, pero cuando venía, exigía silencio y eficiencia. Su madre, la anciana sorda, surgía ocasionalmente acompañada de un cuidador, pero ese día había venido sola. Y eso ya incomodaba a todos. Clara observaba la dinámica entre ellos desde hacía meses. Arthur hablaba poco con la madre y rara vez intentaba entender las señas que ella hacía. Parecía tratar la discapacidad de la mujer como un obstáculo molesto. La anciana, por su parte, siempre intentaba decir algo importante, pero nadie tenía paciencia. Por eso, cuando Clara se acercó, la reacción de la madre fue tan fuerte. Clara entendía lo básico del lenguaje de señas, aprendido años atrás en un curso comunitario. Nunca imaginó que eso sería útil en el trabajo, pero ahora se daba cuenta de que la anciana veía en ella algo más que simple comunicación. Su mirada cargaba urgencia. Arthur, sin embargo, no veía nada de eso. Solo veía a una mesera entrometiéndose. Y Clara sabía que cualquier palabra equivocada podía costarle el empleo. La tensión aumentó cuando Arthur se colocó entre Clara y su madre. Hablaba bajo, pero la irritación era evidente. «Mi madre está bien. Puedes volver a tu trabajo». Clara respiró hondo. No quería discutir, pero tampoco podía ignorar la desesperación de la anciana. «Ella está intentando decir algo. Parece importante». Arthur desvió la mirada impaciente. «Ella siempre hace eso. No significa nada». La anciana, al ver que su hijo no prestaba atención, tomó la mano de Clara con fuerza. Sus señas se volvieron más rápidas, casi ansiosas. Clara intentó seguirlas. Algunas palabras las entendió, otras no, pero había algo en común en todos los gestos: urgencia. Los clientes alrededor empezaron a observar. Surgieron murmullos. El gerente se acercó rápidamente, preocupado solo por la imagen del restaurante. «Clara, vuelve a las mesas ahora mismo». Pero la mano de la anciana temblaba demasiado como para que Clara simplemente se apartara. «Espere. Ella está intentando avisar. Algo está mal.
Arthur frunció el ceño. Por primera vez miró a su madre con atención. La anciana hizo un gesto directo hacia Clara, repitiéndolo 2 veces. Era demasiado claro para ser un tic o confusión. Clara sintió un escalofrío. La mujer le estaba pidiendo que continuara. El gerente intentó intervenir otra vez, pero Arthur levantó la mano para detenerlo. «Déjala hablar. Quiero ver a dónde llega esto». La anciana volvió a hacer señas despacio, como si temiera que Clara no comprendiera. Y lo que Clara consiguió entender la dejó inquieta. La mujer no estaba pidiendo ayuda sobre el restaurante, ni sobre Arthur. Estaba diciendo una frase simple pero extraña. «Ya te he visto». Clara se quedó inmóvil. Nunca había visto a aquella anciana en su vida, al menos no que recordara. Arthur, al notar la reacción, entornó los ojos. «¿Sabe qué está hablando? ¿Conoces a mi madre?» El silencio de Clara solo empeoró la situación. Miradas se acumulaban alrededor. La anciana seguía mirando a Clara como si estuviera frente a alguien importante. Arthur dio un paso adelante. «Responde, ¿cómo entiendes señas que ni los intérpretes pueden descifrar?» Clara sintió el peso de las palabras. La presión de todo el restaurante caía sobre ella. Y de repente, la sensación de que todo aquello era más que una simple coincidencia empezó a ser imposible de ignorar. Arthur mantenía la mirada fija en Clara, esperando una explicación. El salón seguía silencioso, como si todos aguardaran la respuesta junto con él. Clara sintió el corazón acelerado, pero intentó mantener la calma. «Yo solo aprendí algunas señas, nada más». Arthur negó con la cabeza, claramente desconfiado. «No es solo eso. Ella hace gestos que nadie entiende, pero tú sí». La anciana tocó el brazo de Clara insistiendo. Sus señas eran firmes esta vez, como si pidieran valentía. Clara entendió solo una parte, pero lo que captó le hizo un nudo en el pecho. «No te vayas». El gerente, viendo que la situación seguía, se acercó con irritación creciente. «Clara, esto ya pasó de los límites. O vuelves al trabajo ahora, o tendremos un problema». Clara sintió la amenaza clara en su voz. Perder aquel empleo significaba volver a compartir un cuarto pequeño, atrasarse con el alquiler y arriesgar que su tía se quedara sin los medicamentos del mes. Pero abandonar a la anciana en ese estado era algo que no podía hacer. Arthur cruzó los brazos. «Si sabes algo sobre mi madre, dilo ahora». Clara respiró hondo. Era el momento de decidir. Miró a la anciana, luego a Arthur, y se dio cuenta de que ambos esperaban algo diferente de ella. Uno quería respuestas. La otra quería ser escuchada. «Me quedo», respondió Clara por fin, al menos hasta entender por qué está tan angustiada. El gerente se puso rojo. «Clara, te vas a arrepentir de esto». Arthur levantó una mano deteniéndolo. «No, ella se queda». La anciana pareció relajarse un poco, pero enseguida hizo un nuevo gesto, lento, directo, imposible de interpretar de manera casual. Clara no entendió todo, pero reconoció algo familiar. Un movimiento que no veía desde la infancia, algo enterrado en las memorias que intentaba evitar desde hacía años. Arthur notó el cambio en el rostro de Clara. «¿Qué fue eso? ¿Qué dijo ahora?» Clara vaciló. «Creo que está intentando mostrarme algo sobre el pasado». Arthur se acercó aún más. «¿Qué pasado?» Clara no tenía respuesta. Pero dentro de ella, algo empezaba a despertar. Un recuerdo distante que creía haber perdido para siempre. Y fue en ese momento cuando el primer impacto de la noche empezó a tomar forma. La anciana apretó la mano de Clara con una fuerza inesperada. Sus dedos comenzaron a moverse lentamente, formando una seña cargada de algo más grande que un simple mensaje. Clara siguió cada gesto, intentando armar el significado pieza por pieza. Y entonces, todo se detuvo. Reconoció esa seña, no porque la hubiera aprendido en algún curso, sino porque formaba parte de un recuerdo antiguo. Tan antiguo que no sabía decir si era real o fruto de un sueño de infancia. Un gesto usado por pocas personas, un gesto privado. Arthur se inclinó un poco. «¿Lo entendiste?» No era una pregunta, era una afirmación.
Clara tragó en seco. Esta seña ya la había visto antes. La anciana confirmó con la cabeza, los ojos brillando, como si por fin Clara hubiera encontrado el camino correcto. Arthur frunció el ceño. ¿Cómo es posible? Ni yo conozco esa seña. Mi madre solo la usaba conmigo cuando era niño. Clara no respondió. El recuerdo seguía fragmentado. Un pasillo antiguo, olor a pintura vieja, risas lejanas, y una mujer que siempre parecía preocupada por los niños pequeños. La anciana volvió a hacer señas, más claras esta vez. Clara entendió cada parte, como si algo dentro de ella se destrabara. Yo te cuidé. La frase golpeó a Clara como un impacto seco. Arthur dio un paso atrás. Eso no tiene sentido. ¿A quién más cuidó mi madre además de mí? Clara intentó respirar hondo, pero el aire parecía atrapado. Aquella información agitaba algo profundo, algo que siempre había sentido, pero nunca supo explicar. Un vacío en su infancia, huecos que nadie rellenaba, documentos que su tía siempre decía haber perdido. La anciana repitió, «Te conozco». Arthur miró de su madre a Clara, completamente confundido. «¿Cómo te conoce? ¿Y cómo conoces una seña que solo ella y yo sabíamos?» Clara no tenía respuestas, pero una certeza inquietante empezaba a formarse. La mujer frente a ella no era una desconocida, y eso lo cambiaba todo. Arthur, ahora más tenso, encaró a Clara como intentando descifrarla. «Si sabes algo sobre mi madre, este es el momento de decirlo». Clara no sabía qué decir, pero sabía por fin lo que sentía: miedo, y al mismo tiempo una extraña familiaridad. La noche no solo era extraña, estaba a punto de revelar algo capaz de poner su vida de cabeza. Arthur pidió que su madre se sentara. Él mismo acercó una silla para ella, algo que no hacía con frecuencia. La anciana se acomodó, pero no apartó los ojos de Clara ni un segundo. Había una urgencia silenciosa allí, algo retenido por años, esperando el momento adecuado para salir. Arthur miró fijamente a Clara. «Si mi madre dice que te conoce, necesitamos entender cómo». Clara asintió aún confundida, pero dispuesta a seguir. La anciana empezó entonces a hacer señas largas, frases completas, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. Clara intentaba seguirlas, pero eran muchos detalles. Arthur, viendo su dificultad, tomó la tablet del restaurante y abrió una nota. «Dime todo lo que puedas entender. Yo lo escribo». Clara respiró hondo y empezó a traducir. «Dice que trabajó muchos años en un refugio». Arthur tecleó rápido. «¿Qué tipo de refugio?». Clara observó de nuevo los signos. «Para niños pequeños». Arthur dejó de escribir. «Mi madre nunca me contó eso». La anciana confirmó con un gesto firme. Luego hizo otra seña que Clara no veía desde hacía años, algo tan específico que la hizo estremecerse. La conocía. No sabía cómo, pero la conocía. Clara continuó. «Dice que cuidó de una niña, muy pequeña». Arthur esperaba, inquieto. «¿Y?». Clara miró directamente a la anciana. Las señas siguientes llegaron despacio, cargadas de intención, como si quisiera que Clara absorbiera cada palabra. Clara tradujo con la voz temblorosa. «Esa niña desapareció del refugio, de un día para otro». Arthur levantó la mirada alarmado. «¿Cómo que desapareció?». Las señas de la anciana se volvieron más fuertes, el rostro tenso. Clara volvió a traducir. Nunca explicaron nada. Se la llevaron sin aviso, sin documentos, y nunca regresó. Arthur se inclinó hacia adelante. «¿Qué tiene que ver eso contigo, Clara?». Clara estuvo a punto de responder que no sabía, pero la anciana hizo entonces el gesto que destrabó todas las memorias que Clara evitaba desde la adolescencia. Un gesto simple, un círculo sobre el pecho, seguido de un toque corto en el hombro. Lo había visto antes, en el espejo del baño del refugio, en los dibujos que hacía sin entender, en la memoria vaga de una mujer que le sostenía la mano cuando tenía miedo de dormir. Clara sintió que el suelo se desvanecía. Esa seña era el apodo de la niña. La anciana asintió. Clara tragó saliva.
Yo conozco ese gesto. Yo lo usaba cuando era niña. Arthur abrió los ojos de par en par. Clara, ¿estás diciendo que...? La anciana lo interrumpió con señas firmes, decisivas, sin ninguna duda. Clara tradujo con la voz quebrada. Dice que la niña desaparecida soy yo. Arthur llevó una mano a la boca, completamente conmocionado. Eso no puede ser. Pero la anciana siguió señalando, ahora llorando en silencio. Clara casi no podía hablar, pero tradujo. Dice que cuidó de mí, que era como una segunda madre, y que me perdió sin poder evitarlo. Arthur miró a su madre, luego a Clara y después volvió a mirar a su madre. Por primera vez, pareció verla no como una carga, sino como alguien que llevaba un dolor antiguo, silencioso, invisible, ignorado durante años. Clara cayó sentada en la silla más cercana, sin fuerzas. Las piezas al fin encajaban. Los vacíos de la infancia, la falta de fotos, la tía siempre incómoda cuando ella preguntaba sobre sus primeros años de vida. La anciana tocó la mano de Clara con delicadeza, y Clara por primera vez sintió algo que no sabía que le faltaba: pertenencia. El silencio que se formó en el restaurante ya no era de curiosidad, era de respeto. La verdad estaba allí. Clara no era solo una mesera. Era la niña perdida de la mujer que había pasado la vida buscándola en silencio. Arthur acercó otra silla y se sentó despacio, como si aún intentara procesarlo todo. Miraba a su madre con una mezcla de sorpresa y culpa. «Mamá, ¿por qué nunca me contaste esto?». La anciana respondió con señas cortas, simples. Clara tradujo. «La busqué. Nadie me creyó». Arthur bajó la mirada. Era la primera vez que Clara lo veía vulnerable. Finalmente entendió que su madre había cargado ese dolor sola durante décadas y que él nunca había intentado escucharla de verdad. Clara respiró hondo. «Yo no sabía nada. Mi tía nunca me contó». Arthur enderezó la postura. «Vamos a descubrir qué pasó. No importa cuánto tiempo tome». Clara asintió. La anciana apretó su mano una vez más, y en ese gesto había más verdad que cualquier documento podría probar. Era el reconocimiento de alguien que esperó toda una vida para reencontrar una parte perdida de sí misma. Los clientes empezaron a volver a sus propios mundos, pero la mesa donde ellos estaban seguía siendo un pequeño refugio, un reencuentro improbable que nadie allí podía explicar con lógica. Clara sintió que algo cambiaba dentro de ella. La sensación de abandono que cargó desde la infancia ahora tenía una explicación. No fue falta de amor. Fue una pérdida. Una pérdida que marcó dos vidas separadas a fuerza. Arthur respiró hondo antes de hablar. «Si tú lo permites, quiero ayudar a que tú y mi madre entiendan todo esto. Ella lo merece. Y tú también». Clara miró a la anciana, que asintió con una sonrisa suave. Allí, en medio de un restaurante ruidoso e impersonal, tres vidas que casi no se conocían encontraron un lazo invisible que siempre había estado presente. Clara entendió por fin que a veces el silencio no significa ausencia, significa espera, y la espera de aquella mujer por fin había terminado. La moraleja surgió naturalmente. El cuidado que ofreces al mundo siempre encuentra un camino de regreso, aunque tarde años, aunque vuelva en silencio. Una pregunta. ¿Ya verificaste si estás suscrito al canal? Si no lo estás, podrías perder más historias como esta. Te sugiero que lo revises. ¿Sí? Sin compromiso. Clara permaneció junto a la anciana mientras Arthur llamaba al gerente, ahora sereno, pidiendo privacidad. El restaurante ya no parecía tan ruidoso. Era como si todo se hubiera desacelerado para los tres. La anciana sostuvo la mano de Clara con firmeza, como quien recupera algo que creyó perdido para siempre. Arthur observó a las dos, respiró hondo y dijo: «Hoy aprendí que escuchar no es solo cuestión de sonido». Clara asintió. Sentía que esa historia no terminaba allí. Era solo el comienzo de una nueva etapa de su vida, una etapa en la que finalmente sabía de dónde venía y con quién podía contar. Y mientras la anciana acariciaba su mano con ternura, Clara comprendió algo simple y profundo. A veces, la vida te devuelve lo que te fue arrancado.
No siempre de la forma que esperas, pero sí en el momento en que estás listo para entender. Al final, quedó una reflexión clara. El amor que ofreces, incluso cuando parece pequeño, siempre encuentra la manera de volver. A veces en palabras, a veces en silencio. Ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si descubrieras que alguien a quien creías un desconocido, en realidad, era una parte esencial de tu pasado? Deja tu opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima historia, ya que ya estás suscrito al canal.